Bueno, comienzo con esta frase de Jiddu Krishnamurti, que dice que no eres la charla que oyes en tu cabeza, sino que eres el ser que escucha esa charla. Como sabéis, esta masterclass, que no me gusta llamarla de esa manera, porque yo no considero que tenga más conocimiento que nadie, pero bueno, esta conversación que vamos a mantener entre nosotros, pues va a discurrir en torno al ego. La intenté definir de una manera un poco más atractiva como aquello que el ego no quiere que sepas, ¿no? Porque el ego, bueno, pues atisbamos más o menos que es el ego, pero sí que quería recalcar que en última instancia el ego no quiere que sepas o que sepamos en primer lugar y sobre todo que no somos el ego. Y en última instancia, como iremos viendo, muchas más cosas, ¿no? Así que quería mencionar a Krishnamurti, que como siempre es una referencia importantísima en todo lo que a autoconocimiento se refiere. Un momentito. Os voy a pedir un poco de paciencia para pasar las diapositivas porque no manejo muy bien aún el tema, pero bueno. A ver, entramos de lleno. ¿Qué es el ego? Voy a intentar definir en profundidad qué es el ego, que entendáis cómo funciona, cómo opera y de qué manera podemos liberarnos de él, desidentificarnos del ego y empezar a vivir y a sentir y a pensar desde un lugar diferente. ¿De acuerdo? Así que, en primer lugar, el ego es un mecanismo de supervivencia. Surge de la herida por separatividad, generando apego y dependencia. La mayoría, bueno, ninguno recordamos, igual algunos sí en un viaje astral, o no sé, alguna experiencia especial, pero lo normal es no recordar esa experiencia anterior al nacimiento en la que nos sentíamos en ese océano dentro del vientre materno, en el que todo era placidez, armonía, equilibrio, conexión y bueno, el innumerable número de adverbios que queráis añadir a esa sensación de bienestar, digamos, de felicidad, de plenitud. Pero llega un momento en que, bueno, ego inicialmente quería deciros que ego en latín significa yo. Entonces, si el bebé no tiene esa sensación de identidad inicialmente, cuando está en el vientre materno, se siente conectado con todo lo que le rodea, no siente un yo, una identidad separada del resto, sino que se siente que forma parte de la totalidad. Pero llega ese día, ese famoso día, el parto, que denominamos los humanos como parto, en el que el bebé empieza a experimentar una nueva realidad, sale de esa zona de confort, de esa sensación de plenitud, de conexión, y aparece esa nueva realidad en la que empieza a experimentar, a filtrar esa realidad desde otro lugar. Empieza a sentirse enajenado, separado, empieza a sentir una separación entre él y el resto, y por lo tanto empieza a sentir una identidad, un yo, por primera vez. Pero claro, ese bebé se siente desprotegido, desvalido. Y la manera que tiene de sobrevivir por su instinto primario innato es la de ir a un mecanismo de defensa. De manera que tiene que desarrollar ese instinto de protección al que vamos a llamar ego. Ese ego empieza a generar ese mecanismo de protección que envuelve a su percepción de la realidad, a su vez que el bebé empieza a desidentificarse de su verdadera esencia, de su verdadero ser, de su yo verdadero. Y nace. Entonces empieza a interpretar, a filtrar la realidad desde esa nueva percepción en la que siente desconexión y separatividad. Claro, el bebé nace y ahí está todo el potencial. En ese ser humano inicialmente está el potencial, está toda la capacidad para desarrollarse en plenitud, pero a partir de filtrar la realidad desde esa sensación de separación y de sobrevivir poniendo el foco fuera, en este caso en papá y en mamá, empiezan a enajenarse de su identidad y a entender
que para sobrevivir ha de poner el foco en el exterior, que necesita del exterior para seguir viviendo. Entonces, inicialmente, el ego, que tiene una connotación negativa, hemos de entender que no hemos de eliminarlo, no hemos de huir de él, hemos de reconducirlo, porque en esta primera instancia, como mecanismo de defensa, es una herramienta necesaria. Aparece para que sobrevivamos. Por lo tanto, no hemos de desterrarlo. Aquí aparece, puesto que el bebé no tiene una estructura psicológica, una estructura cerebral suficientemente desarrollada, no tiene un diálogo interno, no tiene una comunicación consigo mismo para entender qué está sucediendo y desarrollarse por sí mismo. Por eso el bebé o los primeros años de edad, un ser humano está constantemente pronunciando la palabra papá y mamá, porque entiende que es solamente a partir de ponerle foco en esas dos personas que puede sobrevivir. Y lo hace a partir básicamente de llorar y de gritar, porque es su manera de comunicarse, y empieza a entender que poniendo el foco fuera es como va a sobrevivir. Y ahí se va empezando a construir un ego, como un mecanismo de defensa. Es la naturaleza es muy sabia, y todos los que hemos tenido hijos podemos aprender enormemente del proceso vital de crecimiento de nuestro hijo, y viendo cómo a partir de cómo ese ego se va formando, podemos ir entendiendo cómo el nuestro podemos ir a su vez descifrándolo y trabajándolo. Así que bueno, hasta que el niño adquiere cierta edad, no va a poder entender la realidad sino desde el poner el foco fuera. Quiero que se entienda que esa primera sensación de ego aparece por la sensación de separatividad como una necesidad de supervivencia. Y aparece el apego y la dependencia que tan claramente vemos manifestada en los niños cuando buscan constantemente a papá y a mamá. Los niños tienen una construcción egoica enorme que podemos ver de una manera muy latente. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Pero el ego no es solamente ese mecanismo de supervivencia. El ego es ignorante por naturaleza. Pero ignorancia no quiere decir en ese sentido falta de saber, de inteligencia, sino falta de conocer lo que realmente somos, lo que en esencia somos, nuestro verdadero yo, nuestra verdadera identidad. Como he dicho, el bebé, conforme va acrecentando su ego para relacionarse y sobrevivir, se va alejando y enajenando de su verdadera esencia, va olvidando lo que realmente es. Ese lugar en el que está conectado con uno mismo y tiene toda su potencialidad y su capacidad para desarrollarse en plenitud. Entonces el ego es ignorante y empieza a olvidar su esencia. Y al hablar de la ignorancia, inevitablemente tenemos que hablar de las creencias. Ese bebé o ese niño va creciendo, es un molde, como un molde podemos entender vacío, que se va llenando y empezando a identificar con los valores, las creencias, los condicionamientos, las limitaciones de su entorno familiar y su entorno social. Y eso es lo que va a ir construyendo en esa primera instancia, en esa primera edad, su identificación. Por lo tanto, tenemos una mentalidad prefabricada. No elegimos nuestro nombre, no elegimos el acento donde nacemos, el país, la familia. Bueno, sobre esto podríamos hablar mucho, pero bueno, sí que aparentemente no elegimos la mayor parte de las cosas que nos son asignadas. Pero sí que en gran medida van a conformar nuestra identidad. Entonces hay que acudir a ese sistema de creencias para verificar si realmente esos condicionamientos que se han sellado a fuego, principalmente en los primeros años de edad, a partir de lo que hemos visto, hemos oído y las experiencias que hemos tenido y de lo que nuestros padres nos han ido trasladando, hemos de ir a esas creencias, esos sistemas de creencias que son condicionamientos incuestionables, y empezar a cuestionarlos, empezar a replantearnos si nos benefician o nos perjudican. Porque, en definitiva, ese sistema de creencias es lo que construye nuestras decisiones y nuestra realidad, porque a partir de nuestras creencias construimos nuestros pensamientos. Estos vienen delimitados por el patrón de creencia en el que estamos instalados. Van a determinar nuestros pensamientos y esto a su vez nuestras emociones predominantes, y esto a su vez las decisiones que tomamos y la realidad que vivimos. Por lo tanto, como digo,
si queremos modificar el patrón egoico desde el que estamos viviendo, una de las soluciones pasa por cuestionar nuestro sistema de creencias. Porque claro, dentro de este patrón, de este sistema de creencias heredado, interpretamos la realidad de una manera concreta. Hemos aprendido, la mayor parte de nosotros, a poner el foco para paliar nuestro sufrimiento y nuestro dolor, para poner el foco fuera, poner el foco en el exterior, poner el foco en tener más, en obtener reconocimiento de los demás, en poner siempre el foco de la felicidad y del bienestar fuera, en lugar de ir al interior. Ese sería un sistema de creencia heredado muy común, ¿no? Que heredamos la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Aprendemos eso de manera innata, a que si queremos sentirnos mejor, hemos de buscar fuera, o al menos el patrón egoico de la sociedad funciona desde ahí. Por eso, cuando nacemos en una comunidad determinada, pues tenemos unas creencias determinadas, pertenecemos a un partido político determinado, somos del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid, dependiendo de la creencia predominante en nuestro entorno familiar, y eso nos va condicionando, nos va delimitando, va condicionando nuestra identidad. Y claro, el niño es es como una esponja que absorbe todo. Inicialmente está vacío y en potencialidad puede ser lo que desee, pero se va llenando de esas creencias, de esa limitación, de esos condicionamientos que nos vienen impuestos por nuestro entorno familiar más cercano. Porque en cierto modo, cuando somos pequeños tenemos endiosado a papá y a mamá, y todo lo que viene a partir de nuestro entorno más cercano lo tomamos como válido, como óptimo, de hecho como algo inmejorable, algo incuestionable, y es natural que sea así. Pero ya en la edad adulta tenemos que ir a ese sistema de creencias y cuestionar si nuestras creencias más profundas, revisarlas si de verdad nos favorecen, nos benefician o nos perjudican. En tercera instancia, el ego es la máscara, es la personalidad que hemos ido construyendo a partir de esas creencias sobre nuestra propia personalidad que hemos ido edificando. Pero generalmente es una falsa personalidad. ¿Y por qué es falsa? Porque está fundamentada en una identificación no real. La identificación real ya veremos que inevitablemente pasa por la conexión con nuestra esencia, con ese ser interior, con esa conciencia elevada que está ahí tan soterrada por tantas capas de ego con la que vamos tapando nuestra verdadera esencia. ¿Y qué pasa? Que esa personalidad generalmente responde a lo que se espera de nosotros, a lo que se quiere lo que se quiere que nos convirtamos, y siempre respondiendo a la aceptación de nuestro entorno. Como sabemos, el ser humano es un ser social por naturaleza, el hombre es un ser social y necesita sentirse pues aceptado. Personalidad viene de la persona, que en griego significa máscara, y esto ya nos da una pista, ¿verdad? Yo hace poco he tenido que hacer un ejercicio para la página web y bueno, para darme un poco a conocer, un ejercicio de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Y no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero es verdaderamente difícil responder a esa pregunta sin caer en esa falsa identidad. Es decir, cuando nos preguntan quién eres, tendemos a responder nuestro nombre, lo que hay en nuestro carnet de identidad, nuestro físico, nuestro oficio, nuestra familia en cierto modo, si tenemos hijos, y lo que se espera de nosotros, y toda una infinidad de cosas que realmente no conectan con nuestra verdadera esencia, que no son más que creencias adquiridas y falsas identidades. Así que cuando hagamos ese ejercicio, os invito a que lo hagáis, intentad despojaros de las pertenencias, de las vivencias, de la experiencia, y cuando quitéis todo eso, intentéis definiros, ahí va a estar lo que realmente soy, lo que en esencia soy, lo que está más allá de la temporalidad, del espacio-tiempo, lo que está, lo que no tiene un nacimiento ni una muerte, que escapa al espacio-tiempo, como digo, ¿no? Porque el ego intenta identificarnos permanentemente
con el físico. Y ahí está parte del problema, porque cuando nos creemos su discurso, caemos en el miedo de la no permanencia, porque sabemos que el físico está de paso y si nos identificamos con lo que el ego nos dice que somos, con ese físico, pues entramos en el miedo, en la incertidumbre, en la inquietud, porque como iremos viendo, ego va de la mano de la mente limitante, de la zona de confort y del miedo. Entre los cuatro anda el juego, entre ellos manejan toda la realidad para engañarnos. Pero, claro, la máscara tiene mucho que ver con la herida predominante en cada ser humano, con el dolor profundo que hay en cada uno, porque a partir de ese dolor vamos a construir una personalidad determinada u otra. Eso nos va a dar muchas pistas, ahora lo veremos más adelante. Pero indicar que, aunque tengamos siempre la misma educación, por ejemplo, aquí la mayor parte, me consta que tenemos hermanos y somos muy diferentes entre nosotros, hemos recibido la misma educación, los mismos valores, la misma actitud en gran medida por parte de los padres, pero cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque en el nacimiento, aunque somos moldes vacíos, pero venimos con una estructura mental psicológica ya creada, personalizada. Desde el budismo o desde otras creencias orientales que mantiene que la reencarnación es una realidad. Bueno, no voy a entrar ahí, ¿no? Cada uno tendrá su propia opinión, pero mantiene que cada uno, cuando vuelve a reencarnar, ya viene con un aprendizaje realizado y con algo pendiente por vivir, ¿no? Pues digamos que eso podría ser, en cierto modo, la estructura psicológica mental o el punto de partida con el que cada uno va a recibir la realidad o las creencias que se le van a ir añadiendo a su manera de ver la realidad. Porque en última instancia no, es desde la subjetividad de cada uno, cómo cada uno interpreta lo que sucede, lo que va a condicionar la realidad que vive. Como decía, la herida, no se puede hablar de la personalidad de la máscara, de la careta con la que cada uno vive, que la mayor parte nos relacionamos desde una máscara, no se puede entender desde la herida y el dolor que hay en cada uno. Así pues, por ejemplo, hay un porcentaje de la población que se caracteriza por sentirse indigno de amor. Esto nos va a hacer entender cuál es desde esta realidad de dolor, qué personalidad adopta para interrelacionarse con la sociedad. Pues este tipo de personas reaccionarán ante la sociedad de una manera muy diferente a otro tipo de gente. Pues intentarán siempre agradar, sentirse acogidos, sentirse queridos, sentirse respetados, y van a acomodar su manera de ser y de actuar al reconocimiento de los otros. Porque atribuyen el sentirse queridos, el sentir amor en su interior, a que le quieran. Es una concepción egoica del amor, errónea, porque no hay amor suficiente en el mundo para llenar la carencia de amor que uno siente en su interior. Esto es así, o sea, esa persona estará siempre intentando satisfacer, y no será esa persona en sí misma, no será él o ella en sí misma, sino que actuará amoldándose a lo que sea necesario para recibir por parte de los demás. Por lo tanto, la personalidad dice mucho de las limitaciones de cada uno. Nos da muchas pistas. Si queremos conocer nuestro patrón egoico predominante, lo que tenemos que hacer es ir a ese dolor, a esa herida profunda que tenemos. Ya sé que es un ejercicio difícil, pero al mismo tiempo muy, muy liberador y casi necesario si de verdad queremos conocernos. Otro perfil sería el de no soy suficiente como soy, otro perfil de patrón egoico, que van a crear un modelo, un ideal externo al que parecerse. Son perfiles de personas con un nivel de autoexigencia brutal, enorme, están fustigándose constantemente, señalándose, juzgándose. ¿Y qué ocurre? Pues que como es adentro es afuera, esa ley máxima, esa ley universal, que algunos ya conocéis, y puesto que funciona interiormente desde el juicio,
no puede, sino a la hora de relacionarse con el exterior, hacerlo desde el juicio, señalando a los demás, juzgando a los demás. Y la manera de cambiar ese patrón egoico es nuevamente yendo al interior y viendo cuál es el dolor predominante que condiciona la personalidad, la manera de ser, la manera de interrelacionar con su entorno. Otro sería el de, por ejemplo, otro perfil sería el de no está bien confiar en mí mismo. Son perfiles de personas dubitativas que están siempre constantemente buscando la aprobación y la seguridad en el exterior. Son carne de cañón de gurús, sectas, religiones, porque necesitan la conformidad o la seguridad del exterior, que corrobore que lo que está haciendo es lo adecuado. Entonces, pues son perfiles que buscarán siempre pues, un compromiso, un matrimonio, un plan de pensiones, un contrato indefinido. Bueno, pues seguro que todos conocemos a gente que puede encajar en alguno de estos perfiles. Entonces, como digo, entendiendo el tipo de herida, la personalidad, el ego, vamos a entender cuál es nuestra herida y vamos a conocernos mejor y vamos a conseguir descifrar el dolor que hay en nuestro interior para dejar de identificarnos con esa personalidad, con ese falso yo. Pero claro, como digo, como es adentro, es afuera. Tal cual somos, hay un reflejo, tal cual es la sociedad, hay un reflejo en la sociedad que tiene un modelo egoico brutal. Es una sociedad que se comporta y funciona de una manera egoica brutal. Ya podemos ver la industria musical, la industria cinematográfica, incluso me voy a atrever a decir la industria farmacéutica. No es una sociedad en la que prime el mirar el interior, el mirar la causa que origina los efectos, sino que como la industria farmacéutica lo que hace es ir al efecto, ir a ver la consecuencia y a consolar en cierto modo la consecuencia, en lugar de ir al origen realmente que ocasiona, la causa que ocasiona ese efecto. Y eso es la manera de funcionar que a nivel individual también tenemos. No queremos ver el origen, sino que queremos modificar la consecuencia, pero sin bucear, sin remangarnos y ir a la oscuridad, a ese lado oscuro del que ya hemos hablado en la ley del espejo, que tanto nos asusta, ¿no? Bueno, como vemos aquí, el ego también es inconsciencia. El ego es ignorancia y como todo ignorante, ignora su ignorancia. Distorsiona la realidad. Cuando funcionamos desde el ego, creemos que nuestra percepción subjetiva de la realidad es la realidad en sí misma. Y no nos damos cuenta que tal cual interpretamos la realidad, o la razón por la que interpretamos la realidad desde la subjetividad es porque estamos condicionados por todo ese sistema de creencias que nos ha venido heredado, por todas esas experiencias que hemos vivido y que nos han condicionado para hacer de una manera u otra, para sentir de una manera u otra, o pensar en una dirección diferente de aquella que nos puede hacer sufrir. Cuando hay interpretación, inevitablemente hay juicio. Esto a nivel racional es difícil de entender y es así porque se nos ha enseñado a que casi somos, como herencia de Descartes, eres aquello que piensas, ¿no? Y creemos que si eliminamos la interpretación, eliminamos nuestra manera de poder ver la realidad, pero siempre que hay interpretación lo hacemos desde nuestra experiencia vital, desde la subjetividad condicionada por nuestras experiencias, nuestras limitaciones, nuestras creencias, y eso va a generar un juicio. La realidad es neutra, es como es, y cómo nosotros la interpretamos está condicionado por nuestra propia experiencia. Entonces hemos de intentar evitar caer en la interpretación que nos lleva al juicio.
Pues puedo poner un ejemplo que a todos nos ha ocurrido seguramente, aunque bueno, a veces es difícil de reconocer, pero a mí me ha pasado, ¿no? Que voy por la calle y a veces, pues, no sé, por ejemplo, ves a una persona arreglada que va andando con seguridad, casi que parece con pose altanera, y piensas, mira, mira el creído ese, ¿no? Y pues está ahí, está ahí. O sea, tú lo piensas, lo crees, pero está ahí la voz del ego que te está diciendo, mira, mira, mira ese tío de qué va, qué creído, ¿no? O cómo anda, o no sé, lo que queráis poner que os pueda decir el ego en ese momento, pero es una interpretación de lo que está aconteciendo fuera. Es una interpretación subjetiva. Todo ese condicionamiento en ese pensar es propio, no es la realidad en sí. Pero claro, esa interpretación viene condicionada por nuestra experiencia, por nuestro lado oscuro. Seguramente esa interpretación del ego lo que está poniendo de relieve es que nos perturba lo que vemos porque nos refleja algo de nosotros que no vemos o no queremos ver. Recordad la ley del espejo. Todo aquello que vemos no es sino una proyección, un juego de proyecciones y reflejos, un juego de pantalla y espejo en el que hemos reflejado y proyectado nuestra parte oscura, nuestro lado oscuro, esos demonios internos a los que no queremos hacer frente. Por lo tanto, nuevamente, si nos desvinculamos del ego, podemos aprender enormemente de nosotros y ver qué parte de nosotros tenemos que trabajar. ¿Y cómo saber si estamos tiranizados por el ego? Pues muy fácil. Hay que analizar esos pensamientos, esas emociones predominantes. Si esos pensamientos y esas emociones predominantes son pesadas, de alta densidad, si nos angustian, nos trasladan a emociones de incertidumbre, de ansiedad, todo lo negativo que queráis poner, pues provienen del ego, provienen de la mente limitante, provienen del miedo. En cambio, si la sensación y el pensamiento nos traslada paz, calma, fluidez, pues significará que no estamos funcionando desde el ego, sino desde una parte más profunda, más conectada con nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Esa parte de no identificación que no está identificada con el ego. Estamos continuamente interpretando desde el ego. Por lo tanto, cada vez que interpretemos, intentar ver la realidad como neutra y si hay una interpretación, ver qué hay más allá de la interpretación, qué parte de nosotros está siendo reflejada que nos perturba. Recordad ese concepto de perturbación como necesario para que exista un reflejo, una muestra en el exterior de algo nuestro que no queremos ver. Tiene que perturbarnos. Si no nos perturba, pues bueno, sin problema, genial. Por eso Sócrates decía que la verdadera batalla se libra en el interior de cada uno y no en el exterior. Hemos de mirar siempre adentro. Es como, por poner un símil, que ya me estoy alargando mucho con el tema del espejo y el reflejo, pero me parece importante poner el símil como cuando vemos en un proyector, en una pantalla, una película que no nos gusta y vamos a la pantalla a cambiarla. No va a servir de nada. Tenemos que ir al proyector. El proyector es nuestro interior, es el lugar desde el que se proyecta lo que vemos, lo que experimentamos. Por lo tanto, hay que ir al proyector, al interior de cada uno. Como vemos, vivimos en una sociedad, como he dicho antes, muy egoica, que no es sino un reflejo del comportamiento egoico que cada uno de nosotros tenemos. Ya está bien de decir o de colocarnos en el lugar tan cómodo de que queremos que todo lo exterior cambie, de que la sociedad cambie, de que no nos gusta cómo funciona nada, pero no ponemos la mirada en nuestro interior, sin entender que realmente lo que ocurre fuera no es más que un reflejo de la suma de todo lo que ocurre en el interior de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el cambio real, verdadero, comienza dentro de cada uno y es individual. Así que enhorabuena a los que estáis aquí, porque cuando me oís hablar, probablemente si sois 10, 20, no sois 10 o 20, sois 20 o 40, sois el doble, porque estáis vosotros con vuestro ego que en muchos momentos estará susurrando qué chorrada estará diciendo Ismael, o dudaréis o incluso cuestionaréis si realmente vosotros sois capaces de hacer efectivo algo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero como os digo, no os creáis nada de lo que yo estoy trasladando, experimentarlo. O sea, todo lo que sé de la condición humana no lo he aprendido de lectura, no lo he aprendido de talleres, ni de retiro, ni de gurú, lo he aprendido de mí mismo. Y es inevitable. Tanto yo, el resto de la gente, todo lo que uno sabe de la condición humana lo ha aprendido de su propia experiencia. Y cada uno ha de apropiarse de todo lo que
va reportándole saber, conocimiento y adaptándolo a uno mismo. Así que es hora de que digáis, ego, hay un nuevo sheriff en la ciudad. O sea, es hora de que el ego, la mente limitante, sea el conductor y la conciencia vaya de copiloto y al que se le deja intervenir en ciertos momentos. No. Se acabó el puesto de conductor, a partir de ahora ha de tomarlo la conciencia, y el ego y la mente ha de ir en el puesto de copiloto para que actúe en los momentos que sea necesario como mecanismo de supervivencia. Voy a hacer una pausa porque me estoy alargando mucho y son y media. Sé que hay gente que se tenía que ir. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo vais? Así aprovecho para beber agua, que si no me voy a ahogar. Voy un poco acelerado. Si podéis intervenir un poquito si queréis. Y Cía, sé que te tenías que ir, no sé si podrás seguir. Si queréis intervenir alguno, aprovecho para beber agua. Súper interesante todo el tema, Isma. Cortísimo, llevamos media hora, súper corto. Muy interesante todo. Gracias, Miquel. Pensaba a esta hora haber acabado más o menos y voy por la mitad, por eso he preferido hacer el parón y beber agua, porque voy un poco acelerado. No sé si alguien quiere intervenir un poquito más, preguntar. A mí me ha gustado mucho el ejemplo del proyector. Ha sido muy práctico. Me ha gustado mucho. Gracias, María Teresa. La verdad es que no quiero excederme mucho en este tema porque ya lo tratamos, hay algunas personas que ya estuvieron y lo tratamos en la anterior clase, el tema de la ley del espejo, ¿no? Como 4 claves para conocerse uno mejor a partir de lo que ve reflejado y proyectado en los demás, que no es más que pues eso, un reflejo de lo que hay en nuestro interior, porque si no, no lo veríamos en el exterior. Para verlo fuera tenemos que tenerlo dentro, hemos de sentirlo inicialmente dentro. Y no es más que una herramienta para conocerlo mejor, para llegar a ese punto de autoconocimiento mayor. Entonces el proyector es esa metáfora que traslada muy bien esa idea, ¿no? Porque normalmente, como iremos viendo, o como ya he mencionado en algún momento, se nos ha enseñado, se nos ha educado a vivir desde el victimismo y desde la queja y que si sufrimos y sentimos dolor es porque no es por nosotros, es porque el exterior no se comporta como uno merece, como debiera, en fin, siempre poniendo el foco fuera, y el proyector hace esa metáfora, ilustra muy bien esa metáfora, ¿no? Porque intentamos cambiarla desde la pantalla cuando lo que tenemos que hacer es intentar cambiar o modificar lo que proyecta esa imagen en la pantalla. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues entonces continúo. Bueno, una de las características principales, o una más del ego, es el egocentrismo. Es el creer que todo gira en torno a uno mismo, ¿no? Hay una historia, por eso he puesto la foto de la orquesta, que nuevamente ilustra, los ejemplos ilustran muy bien, casi no, con ejemplos podemos entender mucho mejor que con tantas palabras los conceptos. Y pues eso, imaginar la orquesta en el ensayo el día anterior a hacer la exposición de la ponencia, y entonces llega están ensayando y llega a la sala ese electricista para reparar algo que se había estropeado, y empieza con su máquina, un ruido agudo, desagradable, y de repente para la orquesta, deja de tocar y miran todos al electricista. Así que, y el electricista en un momento dado, que siente que algo le está observando, se gira y ve toda la orquesta mirándole y dice: no, sigan, por mí pueden seguir, a mí no me molesta, ¿no? Entonces, como ese egocentrismo escenifica muy bien cómo vivimos normalmente. Nos levantamos por la mañana y, bueno, a ver si el mundo se comporta hoy, que estoy hasta las narices de coger el coche y que me pille el tráfico, de que llegue y el jefe esté mosqueado porque
tiene una vida sexual que no se realiza, lo que sea, ¿no? Porque la cafetera se me ha vuelto a estropear nuevamente. A ver si el mundo se comporta, a ver si todo sale, si todo lo que me rodea sale bien de una vez, porque es que de verdad todo está contra mí, ¿no? Creemos que es necesario que se conjure todo para que nosotros tengamos plenitud, para vivir en armonía, y ponemos nuevamente el foco fuera, ¿no? Sabemos que no podemos dominar, no podemos controlar lo que ocurre fuera, pero tenemos control absoluto sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones, sobre nuestro mundo interior, sobre cómo interpretamos, cómo evaluamos lo que sucede externamente, con una actitud y una predisposición cuando nos levantamos de optimismo, de calma, de tranquilidad, de serenidad, y de que nada, si queremos en última instancia, nos va a perturbar, porque depende de nosotros, de cómo nosotros lo vivamos, cómo nosotros lo interpretemos, y si nosotros lo permitimos, otorgando poder a que el otro, mi jefe o mi compañero de trabajo o el tráfico o lo que queramos poner ahí, le otorgo el poder de que me perturbe y me condicione en mi bienestar y en mi equilibrio personal. Y eso no nos lo puede quitar nadie, eso no nos lo han enseñado, pero deberían enseñarlo. Entonces, eso es un poco, desde ahí es como el egocentrismo, el ego, nos tiene atrapados. Porque no le interesa que pongamos el foco dentro nuevamente, interesa que pongamos el foco fuera. El victimismo es la gasolina del ego. El empoderamiento que tan famoso se ha hecho a partir de muchas plataformas feministas desde hace unos años, pues no es algo que pertenezca únicamente a una proporción de la población, sino que es algo que nos pertenece al ser humano en la totalidad, seamos hombres, mujeres, tengamos más o menos desarrollado el hemisferio izquierdo, femenino, masculino, el derecho femenino. Esto es algo que tenemos toda la capacidad de desarrollar, el empoderamiento. El verdadero empoderamiento es el de tomar la rienda de nuestras vidas, desde la responsabilidad de que decidimos y permitimos cómo vivimos, cómo nos afecta a lo exterior y cómo desde la responsabilidad en contra del victimismo lo gestionamos. Entonces, en lugar de levantarnos esperando que todo surja, se comporte, baile el son que nosotros deseamos, es decir, yo me voy a responsabilizar de mi parte y voy a salir temprano para no coger tráfico, voy a llegar al trabajo y si mi jefe me echa la bronca, no me va a condicionar, no voy a darle el poder para que me perturbe, porque mi estado interior es sagrado y yo tengo el poder para que nada ni nadie lo perturbe si yo quiero. Porque cuando llegamos tarde al trabajo, vamos a poner ese ejemplo, ese jefe que puede echarnos la bronca, no lo hace por cómo somos, lo hace porque él es así, porque tiene una manera de trasladar su realidad, su percepción de la realidad desde la ira. Y en última instancia, cuando uno salga del despacho, el jefe va a seguir en la ira. Con lo cual, tenemos que poner un parapeto para que no nos afecte, porque si permitimos, si damos poder al otro para perturbarnos, vamos a caer en el victimismo, vamos a responsabilizar siempre al otro de que nos perturba, vamos a poner la mirada nuevamente en el exterior y quejarnos de que el jefe no nos conoce adecuadamente, de que no entiende nuestra situación, de que no nos ha tratado como merecemos, de que por mucho que hagamos nunca somos valorados. Lo que queráis añadir ahí. Entonces estaremos siempre funcionando desde el victimismo, que repito, es la gasolina del ego. Por lo tanto, ¿por qué sufrimos? Porque otorgamos el poder a los demás o a los acontecimientos, a los hechos, a las situaciones, de que nos puedan herir. Porque, claro, no se comportan como yo quiero. Entonces tenemos una concepción del querer, del amor muy egoica. Queremos a alguien cuando nos beneficia y odiamos a alguien cuando nos perjudica. Porque claro, a ti te quiero porque me tratas muy bien. Te quiero, te quiero. A ti si me haces daño, no me tratas como yo considero, te odio. El amor no tiene grados ni niveles. Tenemos en Occidente una concepción muy errónea del amor. Confundimos el amar con el querer. El querer conlleva apego y dependencia. El amor está exento de ambas. Cuando uno ama, no lo hace con condicionantes. No lo hace de desapego y esa dependencia. Ama. Y lo único que nos diferencia, amamos por igual
a todo el mundo, es una manera de sentir. Lo que pasa que decimos, a mi pareja la amo así, y a mi familia a lo mejor, ¿no? Tengo un amor de hijo, un amor de pareja, un amor de padre. A mi vecino, ¿para qué le voy a amar? Y bueno, al jefe que me putea, pues ya le odio directamente. Pues no, hemos de amar a todo el mundo, porque si uno vibra en el amor, si uno siente amor en su interior, y me vuelvo a poner un poco profundo, pero no lo puedo evitar en ocasiones, si uno vibra en el amor, lo que emanará de uno será el amor y funcionará desde ahí. Lo que diferenciará el amor que va dirigido hacia uno u otro tipo de persona será el compromiso. Con mi pareja tendré un compromiso adquirido, y con mi familia, y con el vecino será otro compromiso, únicamente a lo mejor el de saludarle, buenos días cuando me cruzo con él en la esquina o en el ascensor, pero le trataré con amor. Ese será mi grado de compromiso. Con el jefe, si me trata mal, pues no me voy a bajar los pantalones, evidentemente, pero le trataré con amor. Lo que emanará de mí será amor, pero me pondré límites para que no me perturbe cuando traspasa esa línea en la que yo ya no permito que se me perturbe y se me maltrate y que a mí me haga sufrir y vivir desde el victimismo. Claro, como somos esclavos del ego, como no conocemos nuestra verdadera identidad, como el ego nos manipula una y otra vez, vivimos desde la reactividad, porque el ego es reactivo, reacciona egoica y emocionalmente ante lo que sucede externamente. Y entonces, funcionando desde ahí, somos esclavos de nuestras emociones. Como digo, hemos de entender que cuando sufrimos, cuando sentimos dolor, nuevamente está haciendo acto de presencia el ego. Estamos funcionando desde el ego, desde la mentalidad limitante. Tenemos que desidentificarnos del ego y decir, bueno, el ego nuevamente me está engañando. El sufrimiento y el dolor es más que una interpretación emocional de lo que está sucediendo. Voy a modificar mi interpretación y voy a dejar de sentir en función de esa nueva interpretación. Voy a empezar a sentir en función de esa nueva interpretación. No voy a sentir sufrimiento y dolor, sino que voy a sentir que esa sensación de falta de plenitud no es más que una interpretación nuevamente del ego. La emoción es el lenguaje del cuerpo, del físico, al igual que los pensamientos son el lenguaje de la mente. Entonces hemos de entenderlos desde ahí, como información que recibimos. Nuestra emoción nos manda información de qué está ocurriendo internamente. Y si, como he dicho antes, son emociones negativas, de alta densidad, lo que tenemos que hacer es entender que esa emoción viene movida por el ego y que hemos de empezar a reconectarnos con la esencia y dejar de sufrir y de sentir dolor desde esa interpretación egoica de lo que sucede. Imaginad esa persona que ha llegado al trabajo, le echa la bronca al jefe y llega a casa y le pregunta a la pareja, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Y esa persona vuelve, si está viviendo desde el ego, a revivir, aun cuando ya la situación ha pasado, vuelve a revivir, vuelve a perturbarse al contarlo y vuelve a sentir, a experimentar lo mismo que ha experimentado cuando ocurrió en el pasado. Y se vuelve a perturbar. Y vuelve a funcionar del victimismo si está en ese patrón egoico, ¿no? Y funcionando esa falsa identidad. Pues hay que ver, mi jefe me ha echado la bronca porque no me entiende, porque no entiende que yo vivo en la otra punta y que tengo que coger el coche, etc. En lugar de decir, me voy a responsabilizar de lo que ha ocurrido, mañana voy a salir o a partir de ahora voy a salir antes del trabajo porque sé que hay mucho tráfico, voy a empatizar con mi jefe, voy a entender que está pasando por una situación complicada, que quizás su nivel de conciencia no da para más, no voy a personalizar su comportamiento hacia mí porque con otro se comportaría de otra manera y voy a desvincularme de esa experiencia. Voy a ver qué puedo hacer yo para evitar sentirme
de esa manera la próxima vez. Y si tengo que dejar el trabajo, pues lo dejo. Si no puedo dejar el trabajo porque mi situación personal me obliga a seguir en este trabajo, pues me hago cargo y me responsabilizo y tomo las medidas necesarias. Y es un poco la manera de actuar desde la responsabilidad en lugar desde el victimismo. Siempre tenemos maneras alternativas de enfocar lo que vivimos y lo que experimentamos. Aunque no lo creamos, siempre tenemos maneras de hacerlo. Como decía Buda, ni tu peor enemigo puede hacerte daño como tus propios pensamientos. La batalla interior finalmente nuevamente se libra nuevamente en nuestro interior. Recordad aquella frase de tus enemigos no son aquellos que te odian, sino aquellos a quien tú odias. Como siempre, todo nace de nuestro interior, todo nace de nuestras interpretaciones, toda nuestra realidad. Nuestra manera de ver la realidad nace de cómo nosotros, desde el proyector, enfocamos lo que sucede fuera. Por lo tanto, está en nuestras manos el modificarlo. Estoy intentando no solo dar teorías, sino incorporar un poco herramientas para, a partir de lo que vamos viendo de cómo se manifiesta el ego, herramientas para desvincularnos de él, desidentificarnos de él con cosas, con aplicaciones de la vida cotidiana. No sé si lo estoy consiguiendo, pero bueno, más o menos es la intención en última instancia que también tengo de trasladaros, ¿no? El ego es evasión. Nos lleva continuamente, a partir de ese dolor que sentimos, a huir del presente, a buscar escaparates, a buscar en la televisión, en los programas de televisión, en pantallas, esa huida desde el enfoque en el exterior de lo que está sucediendo interiormente. Que huyamos de mirarnos nosotros mismos, porque, claro, ahí hay dolor, ahí hay un mundo que desconocemos y que nos da miedo porque nunca nos hemos hecho frente a él, porque no estamos habituados, no estamos educados para ello. Entonces tenemos una mochila desde que nacemos, desde la infancia, con una cantidad de piedras pesadas que representan dolor, temores, heridas. Pues eso, se va la mochila llenando con la niñez, la adolescencia, y todo eso lo metemos ahí en la sombra y no lo queremos ver, y cada vez ocupa más lugar, ¿no? Y no hay otra solución que ir con esa luz que inicialmente hablamos que era posiblemente una cerilla, que nos espanta ir allí con la cerilla, pero que luego encontraremos un interruptor y que de repente será la luz. La luz no podemos ocultarlo, sino que ni rechazarlo, sino que la solución pasa inevitablemente por ir a ese lugar con luz y mirarlo de frente y abrazarlo, arroparlo y aceptarlo. ¿Y qué hacemos cuando nos evadimos? Lo que estamos haciendo es huir de esa realidad y del presente, del aquí y el ahora. Eso que todos los sabios a lo largo de la historia, de toda la historia de la humanidad han aludido al aquí y a la hora, al presente, como la llave, como la puerta de entrada a esa nueva dimensión, ¿no? De desconexión con el ego, con la mente limitante y con lo que creemos que somos. Pero claro, como digo, no estamos habituados a vivir en el aquí y el ahora. Estamos habituados a ir continuamente al pasado y al presente, porque el pasado nos da una identificación y el futuro nos da una promesa de salvación de algún modo, ¿no? Y entonces el presente lo rehuimos. Para el ego el presente no es una opción válida porque significa parar el tiempo psicológico. Que el tiempo psicológico, como digo, es eso, esa constante huida del aquí y el ahora para ir a lo que fue, a lo que pudo haber sido y a lo que será, a lo que está por venir. Pero claro, la única manera de conectar con la verdadera esencia es estando en el aquí. Esa verdadera esencia que no es el ego, que es
lo que en esencia somos, esa verdadera identificación, es conectando con el aquí y el ahora. Por lo tanto, el ego, que nos conoce como nadie, mejor que nuestros padres, mejor que nuestra pareja, casi mejor que nosotros mismos, sabe perfectamente qué tiene que decirnos, qué tiene que susurrarnos, cómo demonizar cuando intentamos hacer las cosas de otra manera, funcionar internamente de otra manera, cómo hacer qué decirnos para demonizar ese proceso, ¿no? Para aislarnos, alejarnos de ese nuevo rumbo que intentamos tomar para vincularnos del ego. Porque claro, supone la muerte, supone el empezar a identificarnos con lo que realmente somos. Entonces, el ego va, a partir de ese conocimiento tan profundo que tiene nosotros, a utilizar todo tipo de artimañas para alejarnos de esa posibilidad. Me gusta mucho hablar, alguna gente de aquí ya me habéis oído hablar del tiempo psicológico, del pasado y el futuro, como correspondencia con todas esas emociones de pesadez que no nos benefician. Cuando estamos continuamente en el pasado, estamos conectados con sensaciones de tristeza en muchas ocasiones, de melancolía, tristeza, como digo, emociones de dolor en definitiva. Y cuando acudimos al futuro nos conectamos con emociones de miedo, en sus diferentes formas, estrés, ansiedad, incertidumbre. Entonces hemos de salir de esa sensación de estar siempre imbuidos en esa emocionalidad que no nos hace sino imposibilitar el construir desde el momento presente, que es el único desde el cual podemos construir nuestra realidad. El pasado y el futuro no tienen entidad propia, son ahoras que existieron o ahoras que están por llegar. Igual que voy a hacer un símil un poco romántico del Sol y la Luna, igual que la Luna no tiene realidad propia, sino es a partir de la luz que el Sol le otorga, el pasado y el futuro no tienen realidad propia, sino que son el reflejo de una hora que fue o de una hora que está por llegar. Por lo tanto, hay que fijar la atención en el aquí y el ahora, para dejar de funcionar desde esos modelos egoicos y esos comportamientos egoicos que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Pero claro, ese momento presente en gran medida representa quietud, silencio, y hay una gran herramienta, o la principal, que es la meditación para conectar con ese aquí y esa ahora, que nos conecta con nuestra esencia, como digo, pero que no estamos acostumbrados. Enseguida que nos sentamos a meditar y a conectar con nuestro interior, con nuestro ser más profundo, conectamos con una parte de nosotros que no conocemos y eso nos da miedo y por eso enseguida salimos, por eso nos cuesta tanto meditar y estar en el aquí y ahora y preferimos distraernos y evadirnos con entretenimiento externo. Bueno, aquí os muestro una diapositiva que significa también en gran medida una evasión, que es la del materialismo, ¿no? Vivimos en una sociedad hiperconsumista y que, claro, como no conocemos el verdadero bienestar, estamos enajenados de nuestra verdadera esencia, pues nos conformamos con el bien tener. Nos alejamos del bienestar, que es ir adentro, es conectar con uno mismo, y nos vamos al bien tener, a la posesión, al materialismo, a la compra, a tener cada vez más y más. Es el triunfo del hiperconsumismo materialista. Vivimos en un modelo de crecimiento económico que no se sostiene si no es incentivando esa insatisfacción que todos sentimos en nuestro interior. Y si vemos los medios de comunicación, la propaganda, la publicidad, medio de comunicación no tanto, lo disimula un poquito más, pero es constantemente incitando a saciar esa insatisfacción a partir del bien material, de la posesión, del tener, de la tenencia externa, ¿no? En lugar de concentrarnos en el ser. Ahí está el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, que es la medida para evaluar el crecimiento económico o el desarrollo, en última instancia, de una sociedad. Es un poco el reflejo, esto refleja de una manera muy clara esto que comento, ¿no? A mí siempre me llama la atención cuando ya apenas veo la televisión y los medios de comunicación masivos, pero
Cuando enciende el telediario y salta la alarma en el telediario porque hay una preocupación enorme, ahora más aún, porque el PIB va a caer o no va a crecer en el porcentaje que se preveía. Un Producto Interior Bruto que está fundamentado en el consumismo y queremos que crezca un 1,5% cada año. O sea, esto es insostenible, ¿no? Nuevamente, el modelo egoico, el comportamiento egoico de la sociedad está estructurado para que pongamos la mirada afuera y creamos que nos vamos a sentir mejor y vamos a suplir ese vacío consumiendo y teniendo más y cada vez más y un coche cada vez mejor y compitiendo y comparándonos con los demás, ¿no? Hay un país, creo que es Bután, que es el único que basa su Producto Interior, o no es que lo base, sino que tiene un concepto del Producto Interior del bienestar. Pues todos los países deberían de fundamentar el bienestar o el crecimiento o el avance de su sociedad en el bienestar, en lugar de en el bien tener, ¿no? Hay por ahí también un experimento que también escenifica esa huida o esa desconexión que sentimos con nosotros mismos, en el que se pide en ese experimento, es una sala vacía, y se pide a la persona que entra que esté 15 minutos sin hacer nada. Y hay en una esquinita de la sala un aparato que da descargas eléctricas, ¿vale? Entonces, se le pide a la persona que esté 15 minutos sin hacer nada. Pues más del 50% de la gente va a la maquinita y se da una descarga eléctrica. Pues bueno, eso escenifica muy claramente la incapacidad que tenemos para estar sin hacer nada, en el no hacer, ¿no? En el simplemente sentir, en el estar en nosotros mismos, en lugar de estar buscando experimentar, poniendo el foco fuera, porque estamos constantemente huyendo de nosotros. De ahí el aburrimiento, ¿no? Yo tengo hijas pequeñas y con qué frecuencia dicen me aburro, me aburro, me aburro. Pues yo creo que a veces es bueno que uno se aburra y para crear, aprender a crear, ¿no? Desde ese aburrimiento y desarrollar ese hemisferio derecho de la creatividad. El aburrimiento es horror vacui, horror al vacío, ¿no? El aborrere, que es sentir horror dentro de mí. Tenemos pánico a conectar con el vacío de nuestro interior porque no estamos habituados. El vacío está muy demonizado en Occidente, en Oriente, pues no es así, ¿no? El vacío no es más que esa puerta, esa nube que nos abre a otra dimensión, a otra realidad, que nos conecta con esa dimensión que somos nosotros mismos, nuestra esencia. Pero claro, inicialmente es una sensación de caída libre, de desconectarnos de todos esos pilares que nos hacen sentir identificados falsamente identificados con lo que creemos ser. Y por eso nuevamente aludimos al entretenimiento, al consumismo. Hace poco, parece, por lo que voy a comentar, que miento cuando digo que no veo la tele, pero también un telediario, había una chica que están entrevistando, habían cerrado bares, no ahora, en un momento del pasado, de hace 2 meses, no sé, recuerdo que cerraron nuevamente también la hostelería, y iban entrevistando a la gente, lo típico, ¿qué tal? ¿Cómo está viendo la situación? Y había una chica de unos 20 años que decía, oye, ¿tú qué tal? Dice, pues nada, voy a comprar ropa. Ya que han cerrado los bares, pues tendré que ir a comprar, tendré que llenar el tiempo con algo. Y no me lo invento, esto lo vi yo hace poco y es así textual. O sea, sentimos que si no podemos ir al bar o a consumir entretenimiento, tenemos que ir a consumir algo material, ¿no? Es lo que nos hace sentir vivos o sentir que vivimos, seguimos con una cotidianidad conforme a lo que estamos acostumbrados. Paso a la siguiente, que es el miedo al cambio, que nos conecta, ya hemos hablado anteriormente de la zona de confort, del miedo, que van unidos junto con la mente limitante y con el ego, ¿no? El miedo al cambio forma parte de ese ego, porque claro, para el ego el miedo es una herramienta para mantenernos encarcelados sin plantearnos una alternativa. Estamos en nuestra zona de confort, que es lo que conocemos, lo familiar, y bueno,
no nos va bien, pero tampoco nos va muy mal. Y preferimos, como dice ese refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. El refranero español que tan sabio es, pero que en algunas ocasiones hace aguas, ¿no? Efectivamente, para mí ese refrán pues no debería ser así. Hay muchas veces toda transformación, todo proceso de cambio pasa por atrevernos a salir de esa zona de confort, de lo conocido, de lo familiar. Es ahí, en esa nueva esfera, fuera del entorno, de la zona de confort, donde están todas las nuevas posibilidades. Pero al ego no le interesa, a la mente limitante no le interesa. Todo lo desconocido lo interpreta como una amenaza. No le interesa que puedas crecer, que puedas transformarte. Quiere que sobrevivas. ¿Por qué? Porque tienes sentido de la perdurabilidad, de la temporalidad. Entonces, todo lo nuevo que pueda ser una amenaza lo descarta. Prefiere sobrevivir a vivir en calidad. Como he dicho en otras ocasiones, la principal palanca para salir de la zona de confort es el dolor. Cuando ya el ego, tenemos unos índices de ego tan elevados que ya ni nos soportamos nosotros mismos, cuando aparece ese dolor, ese sufrimiento tan intenso que no soportamos, que ya estamos hartos hasta de nosotros mismos, es cuando de verdad podemos salir de esa zona de confort. Lo ideal sería no hacerlo de una manera reactiva esperando a que eso ocurriera, sino de una manera proactiva anticipándonos, pero en la mayor parte de las ocasiones es así. Entonces hemos de interpretar ese dolor, esa dificultad como palanca que nos lance, nos catapulte hacia afuera de la zona de confort. Es una interpretación de ese dolor pues más constructiva, ¿no? Nuevamente volvemos a la interpretación y a cómo poder utilizar lo que está ocurriendo, que aparentemente es algo que aparece como una piedra en el camino, utilizarlo como una nueva posibilidad de crecimiento. Y ya para acabar, llegamos a la última diapositiva, que veo que me ha alargado mucho tiempo, más del que pensaba, que es el ego espiritual. Este es el último paso. Me consta que aquí muchos, si no todos, la mayoría, estamos dentro del mundo espiritual y muchos hemos conocido a gurús, a maestros espirituales en los que hemos visto puntos de ego espiritual, ¿no? O falta de humildad en muchas ocasiones, o la manera de trasladar el mensaje, o eso, los que ya estamos en el mundo, pues quizá tengamos más facilidad para percibirlo. Y claro, normalmente hasta que llegamos a este punto de ego espiritual, que es ya el último escalón, estamos funcionando de manera muy egoica en nuestra vida, muy material, de manera siempre poniendo el foco en el exterior, en el éxito, en que los demás me quieran, que los demás me acepten, en el materialismo, en la posesión. Y como digo, cuando llega un momento que ya no podemos más, que colapsamos, empezamos a replantearnos otra manera de vivir, otra manera de sentir, otra manera de ver la realidad, y llega a nuestra mano un libro de espiritualidad, empezamos a investigar, a bucear en el crecimiento personal, en el autoconocimiento, y empezamos a transformarnos. Pero claro, el ego es muy listo, nos conoce perfectamente y se sofistica, se moderniza para seguir permaneciendo desde la sombra sin que nos demos cuenta de una manera más sutil, ahí condicionándonos y mandándonos mensajes, ¿no? Y claro, se pone su túnica, se pone su incienso, bueno, por escenificar un poquito, ¿no? Por ponerle una teatralidad al tema. Y de repente, pues tú ya que consideras que está la espiritualidad, pues desde ese ego espiritual, pues te dije a la gente, pues de una manera casi desde un pedestal, como pongo aquí, ¿no? Pues, ¿de verdad sigues comiendo carne? ¿No te has hecho vegetariano? ¿No has leído un curso de milagros? ¿No meditas? Yo medito 3 veces. O sea, casi desde un lugar de superioridad, ¿no? Eso en última instancia nuevamente es el ego enmascarado que te sigue manipulando, ¿no? Y bueno, aunque aquí he puesto iconos de religiones, de espiritualidad, un poco entiendo que puede haber aquí gente religiosa bueno, pero a mí me parece importante diferenciar entre religión y espiritualidad, ¿no? Al final, la religión en muchas ocasiones o en gran medida en su mensaje
está funcionando desde el castigo, desde ese concepto del infierno, y ahí hay un gran componente egoico, ¿no? En cambio, la espiritualidad está en gran medida exenta si trascendemos ese ego espiritual de ese modelo egoico, de ese comportamiento egoico, puesto que nos conecta con la sanación profunda, espiritual, psicológica de la herida que tenemos en nuestro interior. Así, entonces, bueno, a partir de esa espiritualidad, a partir de esos modelos que hemos visto antes, cuando una persona siente que no se quiere, empezar a funcionar, en vez de buscar el amor fuera, a intentar encontrar ese amor en el interior de uno mismo. Cuando siente que no es suficiente, intentará encontrar, a partir de la aceptación de lo que es, en su interior, en lugar de buscar aceptación y correspondencia en el exterior. Y uno poco a poco, a partir de esa espiritualidad, se irá liberando de todos esos condicionamientos, esas creencias, esa inconsciencia, esos mecanismos de defensa, esa máscara desde la que nos relacionamos los unos con los otros, sintiendo un enorme y permanente vacío. Pero hemos de ser los primeros que nos quitemos esa máscara y empecemos a relacionarnos desde nuestra verdadera esencia para poder ver en el exterior de la sociedad, desde el cambio que somos, el cambio que queremos ver en esa sociedad, ¿no? Así que no quiero nuevamente, y ya para casi acabar, demonizar el ego. Es necesario, como veíamos al principio, como mecanismo de defensa, hasta que uno tiene estructurado una mente adecuadamente, una capacidad de diálogo interno, de autoconocimiento, de un grado de conciencia suficientemente alto para poder funcionar desde ahí. Si no, sería ridículo pues, por ejemplo, que aparezca por aquí, estamos en la selva, aparece un león y no funcionáramos desde el ego, porque diríamos, bueno, pues o cuando hay un vértigo, pues el ego es el que actúa y te dice, cuidado que te puedes caer, ¿no? Lo único, que el ego no sea el que domina nuestras vidas, el que condiciona, el que dirige, nuevamente, que no sea el que conduce, sino que pase de estar aquí a estar en un lugar de presencia y no de predominancia y de condicionamiento. Así pues, como decía, el viaje de la vida es ir más allá del ego, trascender, quitarnos esas gafas con las que vemos la realidad, que no son más que el ego que nos condiciona a la hora de interpretar desde ese dolor, desde ese querer modificar el exterior, y que elevemos nuestro nivel de conciencia a partir de aumentar ese grado de autoconocimiento, de ir a mirar a nuestro interior, de ir a conectar con nuestra esencia, porque ahí está nuestro máximo potencial, ahí está nuestro verdadero poder, ahí está nuestra máxima capacidad para vivir como realmente queremos y merecemos. Así que en esa última instancia, el último obstáculo es el ego espiritual y bueno, para que una vez que empiezas en ese viaje del autoconocimiento, disfrutar del viaje y no de la meta, de la consecución de la meta, como digo, lo importante es el viaje y no el alcanzar esa meta, sino disfrutar de ese viaje que es la vida, ese proceso evolutivo y ese nivel de conciencia cada vez mayor y de conexión con nosotros mismos. Y bueno, ese es un poco el mensaje que os quería trasladar.